tiempo que uso esto, ¿verdad? Bueno, hoy les voy a hablar de mi familia, porque tengo familiares por allá, por allá, por acá. Y bueno, son muchos, como que me intrigó saber de dónde vinieron. Hoy les voy a hablar de los apellidos de mis abuelos, para tener información de dónde salí. Apellido Calió. ¿Cómo lo digo? Recientemente descubrí que mi apellido probablemente no es la variante principal. En comparación con la poca información que tenemos de los Calió sin acento, hay aún menos que es de Calió con acento. Entonces, tenemos. Vayamos. Primero, hablemos de cómo se distribuyen. Acá podemos ver los dos mapas, pero este es básicamente este, solo que este tiene menos personas. Entonces podemos correr este. Acá podemos observar que, contando India, China y Australia, el resto tenemos que viene de Italia, que está en Estados Unidos y América, y bueno, normal. El significado de Calió aparentemente viene del griego, pero luego los italianos decidieron, me gusta tu apellido, y también lo utilizaron. En ambos lugares significa bueno o hermoso. Qué buen apellido. En términos de historia, Annunziato Calió se fue de Italia junto a su hermano Luigi a Argentina. Se fue probablemente después de la Primera Guerra, porque aunque no sabemos exactamente cuándo, sabemos que se fue porque la pasaba mal en Italia, bastante mal, por decirlo así, y a la vez la guerra está pasando. Entonces Annunziato se fue solo a Argentina y tiempo después trajo a su hermano Luigi. En algún momento se conoció con Elisa Rodríguez. Vemos que se casó con Elisa Rodríguez y que tuvo a José Juan Calió, a Néstor Calió y a Nelly Calió. El primero de estos se casó con Rosa Cándida Conte y tuvieron entre sus dos hijos y una hija a mi papá, Fernando. Creo que también es necesario mencionar que Annunziato aparentemente fue uno de los fundadores de Luz y Fuerza, el sindicato de Bahía Blanca. Se puede encontrar una placa de bronce en uno de los salones. Pero bueno, vayamos por el segundo apellido. El apellido de la mamá de mi papá, Conte. Primero pondré acá el gráfico y verán que es parecido, solo que en vez de algunos como India y China, hay ahora aún más de África. Ahora se notan más los países de Europa, aparte de los de acá de América, pero eso, por el resto es bastante parecido. Si vamos en términos de historia, tengo entendido que los 4 abuelos de Rosa, a quien tiene Rosy de ahora, es mi abuela, sabemos que los 4 abuelos vinieron de Italia. ¿Quiénes son? Andrés Conte, Josefa algo Conte, nadie sabe, Carmelo Di Giorgio y Rosa Cándida Annunziata de Di Giorgio. Terminaron los 4 viniendo a Argentina, como muchos otros hicieron. Y no sabemos por qué, probablemente porque venían a hacer América, pero aparte de eso no sabemos. Como verán, las dos mujeres ya les puse los nombres que tienen cuando se casan, ya que evidentemente si pongo 2 hombres y 2 mujeres es porque son 2 pares de pareja. Sabemos que Rosa y Carmelo ayudaban a los italianos y les daban comida, alojamiento y cosas por el estilo hasta que pudieran establecer. Y aparentemente les siguen agradeciendo en sus tumbas hasta este día. Andrés Conte y Josefa Conte tuvieron entre otros, a Silvestre Conte. Rosa y Carmelo tuvieron a Aderna Di Giorgio. Qué buen nombre, debo decirlo. Estos dos evidentemente se conocieron y se casaron. Rosy, mi abuela, fue la última. Al menos creo, porque aparte de ella tuvieron también a Andrés Conte y a Josefa Conte. Probablemente Rosy es la última, porque Silvestre falleció cuando Rosa tenía 9 meses. Acá mencionaré que los 3 hijos que tuvieron José Juan Calió y Rosa Cándida Conte fueron en orden a Claudia Calió, a José Luis Calió y a Fernando Calió. Mi papá. Pero bueno, acá nos quedaríamos estancados si no fuéramos a mi mamá, porque también tenemos que saber de dónde vinieron ellos. Y es también donde hay más información. Entonces vayamos a eso. Mi mamá se llama Nadia Andrea Rubiolo. Entonces iremos con ese apellido primero. De los Rubiolo hay historia, pero hay tantos familiares que creo que sería mejor si pongo las fechas acá, porque no creo que quede mucho tiempo. Entonces vamos a ir rápidamente por los Rubiolo. Pero antes, mapa. Parecido también. Bueno, les quiero decir una cosita. Rubio como de pelo rubio y rojo parece que vienen de la misma cosa, porque la palabra latina rubius significa rojo, pero parece también estar muy relacionada a rubio. ¿Cuál es? Cabello dorado. ¿Qué se le hace? Eso es problema del lenguaje, no del apellido. No creo que sea tan necesario mencionar, porque se ve básicamente igual a los otros mapas que vimos. Pero bueno, ya ven los países. Mientras más rojo, más gente. Como dije, no hay mucho tiempo. Entonces vayamos. Tenemos a Baltasar Cuellas y Andrea García, que ambos vienen de España. Baltasar Cuellas y Andrea
profecías de sus hijos. Tienen a Bernardino Cuellas. Bernardino y Saturnina Campos se casan y tienen a Héctor Bernardino Cuevas y a Alicia Andrea Cuellas. Ahora finalmente vamos con el apellido Rubiolo. Por este nombre guardado, vamos a Rubiolo. Tenemos a... Hola, por favor ignore lo que estoy diciendo, yo entendí mal. Acá en vez de haber 3 Luigis hay 4. Hay uno que es Luis, pero todos los Luigis que vienen a Argentina los tuvieron Luis. Entonces corrijamos esto. Luigis Rubiolo 1 se casa con Margarita Ribota, todo en Italia. Y tienen hijos e hijas y todo eso. Y entre uno de esos está Luigi Rubiolo, que le diremos Luigi Rubiolo 2, que nace en San Luzzo Cuneo, Italia, el 21 del 6 del 1882. Y se casa con Petrona María Dieta, la cual nació en Luján, Buenos Aires, en aproximadamente 1885. Casi ni tienen hijos, pero por ahora digamos cuando mueren esto. Luigi Rubiolo 2 muere en Sarmiento, en Coronel Sarmiento, en el 19 de enero de 1966 y Petrona María Dieta en el mismo lugar, pero el 4 de febrero de 1977. Entre sus 5 hijos, uno es un hijo, el cual es Luis Rubiolo, el tercero. El resto no nos interesa mayormente. Nació en Sarmiento el 9 de junio de 1915 y muere en Bahía Blanca el 24 de julio de 1995. Antes de morir, evidentemente, se casa con alguien. Esa tal Alicia Andrea Cuellas que habíamos guardado para ahora. Se casaron en Peguajó el 22 de septiembre de 1947 y entre sus 2 hijos están Raúl Héctor Rubiolo, nació en Sarmiento el 15 de diciembre de 1952, y Luis Bernardino Rubiolo, que nació en Peguajó el 30 de junio de 1948 y falleció en Bahía Blanca el 27 de agosto de 1994. Raúl Héctor Rubiolo, el de Wiges Helrigel, se casa con en Buenos Aires el 4 de enero de 1974 y entre sus hijos está mi mamá y otras 2 hermanas y 2 hermanos. Y ahora, antes de irnos, creo que es importante mencionar que entre las cosas que averigüé, encontré que el segundo Luigi tuvo una raqueta de madera, lo cual, si conocen raquetas de tenis, conocerán que son de plástico y que tienen sintético. Las raquetas como concepto existen de bastante antes. No lo suficiente como para que existiera esta raqueta de madera con hilos de tripa animal. Perdón si les incomoda un poquito de eso, pero eran las épocas, no había muchas más opciones. Luigi las usaba en la década del 1030 y 1040 y jugaba en lugares como Capitán Sarmiento, Santa Rosa y Peguajó. Y aparentemente Arbes trabajaba en una tienda de ropa llamada Galver. Creo que tiene valor esto. Le voy a preguntar a mi abuelo si aún está o algo así, porque no creo que ustedes conozcan muchas raquetas de madera. Y me parece que tiene valor familiar, sentimental y monetario. Pero bueno, vieron que mi abuela materna se llama Helga Eduvige Helrigel, es alemán. Y bueno, por los temas que tiene, debemos cambiar el paisaje por un rato. Entonces, hagamos eso. Bonito, ¿no? No es muy irrelevante ahora. Lo importante es hablar de la última familia. Como dije, vamos a hablar de los Helrigel. El apellido parece estar compuesto de Hel y Riegel, que significa candado, pestillo, cerrojo. Por ende, el apellido parece literalmente significar cerrojo del infierno. Pero bueno, alemanes. Eso simplemente significa que tenemos bastante más historia de la cual hablar. Primero, como siempre, tenemos el mapa, el cual no hay mucha diferencia. Aparte de Australia y básicamente los otros destinos lejos del centro, es literalmente solo Alemania. Y también, ven, Rusia, solo hay una persona allá. Probablemente no es exacto, pero para que tengan referencia. Los alemanes graban sus historias en Biblias familiares, en las cuales ponen todos los datos, todos los hechos. Entonces es más fácil de encontrar. No voy a mencionar todas las fechas, pero tal vez las ponga. Una que voy a mencionar es que Karl Paul Helrigel nació en 1887 en Württemberg y se casó con Catherine Christina Notz. Creo que así se dice. Allá tuvieron a Karl Trocht Helrigel, a Hans Helrigel y a Alfred Helrigel. Karl trabajó de mecánico y herrero desde joven. Y bueno, nació algo antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando esta inevitablemente sucedió, era alemán, lo obligaron a participar en ella. Arreglaba los caballos y la rueda de los carros
que se usaban para transporte. Después incluso lo obligaron a ir al frente como soldado. Y bueno, así hasta el fin de la guerra. Luego de la guerra, como 2 meses después o algo así, él y su familia deciden emigrar hasta a Argentina, embarcándose en el buque Guerrilla. No creo que necesite explicar las razones. Después de como que 2 meses navegando, bajan con las pocas pertenencias que se llevaron hasta Buenos Aires, porque no se rindieron. Bajan en 1919 y se quedaron en el hotel de migrantes, como lo hacía el resto. Al ingresar, cuando les anotan, los dos pasan a llamarse Carlos, porque ese era simple, Catherine, Catalina, y Hans, Juan. Creo que ese es el que menos se conservó, pero bueno. Y Alfred. Hans tenía 6 años, entonces hizo la primaria de segundo en adelante, todo en Argentina. Decidieron, después de estar en Buenos Aires, viajar entera hasta General Conesa y luego en un auto descapotable hasta Puerto Madryn, donde los esperaba un herrero que les había ofrecido trabajo. Por acá nace Ana, la cuarta hija, y poco después se van a Dólar. Finalmente, se instalan en una chácara cerca de Rebelín y Carlos sigue trabajando herrero. Fue muy reconocido en la zona por la calidad de sus trabajos. Seguía haciendo autos y esas cosas. Debo mencionar, antes que nada, uno de esos autos sigue estando en el Museo del Molino del Trevelin. Los hijos también aprendieron el oficio para ayudarle al papá. Y nace la última hija, Ruth. Hans no tuvo secundario, pero aún así leía mucho y aprendía rápido. Entonces terminó teniendo buenos conocimientos de mecánica y otras áreas. Y ahora vamos a ver cómo mi familia evitó la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza, Carlos Paul le dice a sus hijos que vayan a Chile a colonizar, así no los envían a la guerra. Carlos, hijo, cruza el sur para buscar terrenos a donde vivir. Porque un amigo le dijo que había muchos lugares sin habitar y los otros no lo siguieron. Terminaron ocupando la zona a orilla del lago Shell. Un tiempo después, terminó descubriendo que no eran los únicos que querían el terreno que habían conseguido ya. Porque una vez, cuando Juan estaba talando árboles para limpiar un terreno, se le apareció un hombre, amenazó de muerte diciendo que le iba a matar si no le entregaban toda la zona obtenida. Juan dijo, está bien, matame, pero tengo familia, entonces cuidate la espalda si lo haces. Algo por eso. También estaba el hermano cazándolo, porque el hombre se asustó y se fue. Otro día cortándole, a Juan se le rebaló leche de las manos y se cortó el dedo del pie, estando solo en medio de un bosque inhóspito. Pero había leído bastante de medicina natural. A un pozo donde encontró barro fresco, lo puso en el pie y así evitó enfermedades e infecciones. Y no se murió. En 1942 le llega una notificación a Carlos diciéndole: envía a tus hijos a la guerra. Y Carlos dijo: están perdidos en Chile y no hay comunicación con ellos, ya que seguían colonizando Chile. Entonces, ni Hans ni sus hermanos participaron en la guerra mundial. Por cierto, probablemente puse más fotos en esta parte que en las otras. Eso se debe a una particular razón. A Hans le gustaba mucho la fotografía. Se armó hasta un taller de mueble para revelar las fotos que tomaba de día en día. Que les explique a alguien qué es revelar fotos. Ahora, en uno de sus viajes a Chile, Hans conoce a Nadia Reyes, mi bisabuela, que por cierto sigue viva. Se casan el 3 de diciembre de 1945. Mate, si no había jugado yo también. Se me agotó la batería y no me di cuenta porque claramente no estaba agarrando el celular. En fin, decidieron volver a vivir en Trevelin. Aquí tienen Me tomó como 7 intentos entenderlo, pero ya lo entendí. Hans y Nadia tuvieron a Carlos Alberto, lo conocen como Bubi, significa muñeco en alemán, a Helga Dubiges, la conocen como Pupi, ya que significa muñeca en alemán, y a Norma. Y después de un segundo matrimonio con alguien llamado Sides, Nadia y ese Sides tuvieron a Edgardo Claudio y a Rita Noemi. Entre otras cosas, Juan sigue siendo reconocido por los trabajos de herrero, ya que él vuelve a tomar el oficio. También hay otras cosas, como que pudo volver a Alemania, aunque nunca nadie quiso volver a vivir en Alemania. Creo que lo que nos importa no es particularmente eso, sino el hecho de que ya volvimos a llegar a mi abuela. Bueno, para acabar este video me gustaría decirles cómo se hicieron novios mis papás, porque se conocían por el coro, pero hasta ahí. Ahora vamos a ver por qué se hicieron novios. Era un día normal, tanto mi mamá como su hermana Cintia estaban estudiando por un examen de la carrera de bioquímica. Entonces, para descansar un rato, dijeron, vamos a jugar al pádel 2 contra 2. Teníamos a mi mamá, a Cintia, al novio de Cintia, que sería su futuro esposo, Marcelo, y te faltó una cuarta persona. Entonces llamaron a sus contactos para ver quién estaba disponible. Entonces llamaron hasta que dieron con mi papá, que justo estaba libre porque al haber llegado tarde a una juntada con sus amigos de básquet, lo reemplazaron. Entonces jugaron al pádel. Después de eso se fueron a tomar, pero como que Cintia y Marcelo los dejaron solos, los dejaron en banda. Y entonces decidieron tomar los tragos, bailar y bueno, terminaron yendo a bailar un boliche llamado Pajas Bravas. En fin, se pusieron de novios en 2001, 4 años y medio más tarde se casaron y acá estoy yo y mi hermano que está por allá. Grabó toda la primera parte. Y esa es mi familia. Espero que les hayan pasado bien, que las hayan disfrutado mucho y suscríbanse. Denle like. Comenten. Bueno, chao.